¿Por qué Dios permitió que sufrieras humillaciones? ¿Por qué experimentaste el desprecio, la traición o la burla de quienes te rodeaban? Y si te dijera que esas humillaciones no fueron en vano, que cada lágrima, cada rechazo y cada injusticia que viviste tenían un propósito mayor, ¿lo creerías? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron humillados antes de ser exaltados por Dios. José fue vendido como esclavo, David fue menospreciado por su propia familia, Jesús fue escupido y burlado antes de ser glorificado. Cada uno de ellos sufrió, pero Dios transformó su humillación en victoria. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Dios permite que pasemos por el dolor de la humillación? ¿Cómo puede usar lo que otros hicieron en nuestra contra para cumplir su propósito en nuestra vida? Hoy te revelaré 8 historias bíblicas que demuestran cómo Dios usa las humillaciones para formar, fortalecer y preparar a sus hijos para su gloria. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza puede cambiar la manera en que ves lo que has vivido. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase «Dios usa mi humillación para su gloria», como una declaración de fe. Al hacerlo, estarás entregando tu dolor a Dios y permitiendo que transforme tu historia. Muchas personas creen que las humillaciones solo traen sufrimiento, pero hoy descubrirás que Dios tiene un plan más grande detrás de todo lo que viviste. Prepárate, porque este mensaje puede traer sanidad a tu alma y darte una nueva perspectiva sobre tu pasado. Comenzamos. Cuando estés listo, dime y comenzamos con el primer tópico bíblico. José, de esclavo humillado a gobernador de Egipto. José era el hijo amado de Jacob, pero sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto como un sirviente y luego fue encarcelado injustamente tras una falsa acusación de la esposa de Potifar. Durante años, José experimentó el rechazo, la injusticia y la humillación. Parecía que todo estaba en su contra, pero Dios estaba usando cada experiencia para prepararlo para algo más grande. En Génesis 50:20, cuando finalmente se encontró con sus hermanos después de haber sido exaltado como gobernador de Egipto, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Dios usó las humillaciones de José para llevarlo a un lugar de autoridad y salvación. Lo que parecía su ruina era en realidad su camino hacia el cumplimiento del propósito divino. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar las humillaciones para posicionarte en un lugar de influencia y propósito. José pasó de ser esclavo a gobernador porque Dios tenía un plan mayor. Las injusticias que sufres hoy pueden ser la clave para una gran bendición en el futuro. Lo que parecía el peor momento de la vida de José se convirtió en el inicio de su destino. Quienes te humillaron podrían un día ver cómo Dios te exalta. Los hermanos de José tuvieron que reconocer que Dios estaba con él y que todo había sido parte del plan divino. Si alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado con humillaciones y traiciones, recuerda a José. Lo que hoy parece un dolor sin sentido, mañana podría ser el testimonio de cómo Dios te levantó más allá de lo que imaginaste. David, del desprecio de su familia a ser el rey de Israel. David no fue el primer elegido ni el más apreciado en su familia. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, su propio padre, Isaí, ni siquiera lo llamó para la reunión. En 1 Samuel 16:11, Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Y solo entonces Isaí recordó a David, quien estaba en el campo cuidando ovejas. Más adelante, cuando David llevó comida a sus hermanos en la guerra contra Goliat, su hermano mayor, Eliab, lo humilló y menospreció su presencia. ¿Para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En Samuel 17:28. David no solo fue ignorado, sino tratado como alguien insignificante. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande para él. Aquel joven pastor, despreciado por su familia, fue el que derrotó a Goliat y se convirtió en el rey más grande de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia? El rechazo de los hombres no puede detener el llamado de Dios en tu vida. Aunque la familia de David lo ignoró, Dios lo escogió para reinar. Las humillaciones pueden ser la prueba que antecede a la exaltación. David fue menospreciado, pero fue a través de esa prueba que Dios lo preparó para la grandeza. Dios ve lo que otros no ven. Para su padre y hermanos, David era solo un pastor de ovejas, pero para Dios era un rey. Si alguna vez te han hecho sentir insignificante, ignorado o sin valor, recuerda a David. Lo que otros no ven en ti, Dios ya lo ha visto y su plan sigue en marcha. Job, la humillación de la prueba antes de la restauración. Job era un hombre justo y bendecido, pero en un solo momento lo perdió todo: sus riquezas, su salud y su familia. Para colmo, sus amigos lo acusaron de haber pecado y su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. En Job 2:9, su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job no solo sufrió la pérdida de todo lo que tenía, sino que fue humillado al punto de quedar en la ruina y sin apoyo. Sin embargo, Dios estaba permitiendo la prueba para demostrar su fidelidad. Después de todo su sufrimiento, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. En Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué nos enseña esta historia? Las pruebas y humillaciones no son el final de la historia, sino el inicio de una restauración mayor. Cuando otros te menosprecian en tu peor momento, Dios sigue teniendo la última palabra. Dios puede transformar el dolor en bendición, devolviéndote más de lo que perdiste. Si has pasado por humillaciones y pérdidas, recuerda a Job. Dios puede restaurar lo que el enemigo intentó destruir y darte aún más de lo que tenías antes. Ana, de la humillación de la esterilidad a la bendición de un hijo profeta. Ana era una mujer estéril en una época donde no tener hijos era considerado una vergüenza y un castigo. Para empeorar su situación, Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, la humillaba constantemente. En 1 Samuel 1, 6, 7 se nos dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Ana soportó años de humillación, desprecio y lágrimas, hasta que decidió hacer algo diferente. Se levantó y oró con angustia delante de Dios, clamando por un milagro. En 1 Samuel 1, 10, 11, Ana hizo un voto con Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Lo que fue motivo de humillación en su vida, Dios lo convirtió en una gran bendición. ¿Qué nos enseña esta historia? Las humillaciones pueden ser la antesala de una bendición que cambiará tu vida. Ana pasó años en sufrimiento, pero Dios transformó su dolor en gozo. Dios escucha el clamor de aquellos que han sido humillados. Ana oró con desesperación y Dios respondió con un milagro. Tu humillación puede dar nacimiento a un propósito divino. Ana no solo tuvo un hijo,
sino que lo dedicó a Dios y se convirtió en madre de un profeta que cambiaría la historia. Si alguna vez te has sentido menospreciado o has soportado años de dolor, recuerda a Ana. Dios puede transformar tu humillación en un testimonio de gloria. Moisés, de príncipe, humillado al libertador de una nación, Moisés creció en el palacio de Faraón, teniendo toda la comodidad y prestigio de Egipto. Sin embargo, tras defender a un hebreo y matar a un egipcio, fue descubierto y tuvo que huir al desierto, perdiéndolo todo. De príncipe, pasó a ser un pastor en una tierra extranjera, lejos de su gente y sin esperanza de volver a su antigua vida. En Éxodo 3:11, cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés se sintió completamente indigno y respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés había sido humillado y desterrado, pero Dios tenía un plan. Después de 40 años en el desierto, Dios lo levantó para regresar a Egipto y convertirse en el líder que liberaría a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar la humillación para preparar tu carácter y fortalecer tu fe. Moisés necesitó pasar por el desierto antes de liderar a Israel. El fracaso no es el fin cuando Dios tiene un propósito mayor. Moisés pensó que su vida había terminado, pero Dios lo estaba preparando para algo más grande. Dios usa a los que han sido humillados para cumplir su voluntad. Moisés había sido rechazado, pero fue elegido para ser el libertador de su pueblo. Si alguna vez has perdido algo valioso o has sido humillado por tus errores, recuerda a Moisés. Dios puede usar esa experiencia para hacer de ti alguien más fuerte y listo para cumplir su propósito. Jesús. La mayor humillación se convirtió en la mayor victoria. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la humillación más grande que alguien podría soportar. Fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado injustamente, juzgado como un criminal y condenado a muerte. En Mateo 27, 28, 30, se nos describe cómo fue humillado antes de la crucifixión. Le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Jesús fue golpeado, escupido, burlado y clavado en una cruz. El Rey de Reyes fue tratado como el peor de los hombres, pero lo que parecía la derrota más grande se convirtió en la mayor victoria de la historia. En la cruz, Jesús pagó el precio del pecado, y al tercer día resucitó con poder, venciendo la muerte y trayendo salvación a la humanidad. ¿Qué nos enseña esta historia? La humillación no es el final cuando Dios está en control. Jesús fue humillado, pero su historia no terminó en la cruz, sino en la resurrección. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo transforma en victoria. La cruz parecía un símbolo de derrota, pero Dios la convirtió en el emblema de la salvación. Tu peor momento puede ser el inicio de la gloria de Dios en tu vida. Jesús sufrió la peor humillación, pero hoy es exaltado sobre todo nombre. Si alguna vez has sentido que las humillaciones han destruido tu vida, recuerda a Jesús. Dios usa el sufrimiento para manifestar su poder, y lo que hoy te duele, mañana puede ser tu mayor testimonio. Pablo, de perseguidor a perseguido, pero transformado por Dios. Antes de ser apóstol, Pablo era un perseguidor de cristianos. Tenía una posición de autoridad y era temido por la iglesia. Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Después de su conversión, Pablo pasó de ser un hombre respetado a ser un hombre humillado y perseguido por causa del Evangelio.
En 2 Corintios 11, 23, 25, Pablo describe algunas de las humillaciones que sufrió. En mí no sento trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo fue ridiculizado, golpeado, encarcelado y tratado como un criminal, pero nunca dejó de predicar a Cristo. A pesar de las humillaciones, Dios usó su vida para escribir gran parte del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a las naciones. En 2 Corintios 12:9, Pablo declaró una verdad poderosa sobre su sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué nos enseña esta historia? La humillación no es señal de derrota, sino de que Dios te está usando para algo grande. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido, pero Dios lo usó poderosamente. Dios transforma a los humillados en instrumentos de su gloria. Pablo fue ridiculizado por predicar, pero su mensaje sigue impactando vidas hasta hoy. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el lugar donde Él muestra su poder. Pablo aprendió que su sufrimiento era parte de su misión. Si has sido ridiculizado o rechazado por seguir a Cristo, recuerda a Pablo. Dios usa a los humillados para llevar su mensaje y transformar el mundo. El pueblo de Israel, de esclavitud y humillación a nación escogida. El pueblo de Israel pasó más de 400 años en esclavitud en Egipto, sometido a trabajos forzados y humillaciones constantes. No tenían identidad propia, eran tratados como inferiores y parecía que nunca serían libres. En Éxodo 1, 13, 14 se describe su sufrimiento. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los israelitas clamaron a Dios en su dolor, y Él escuchó su clamor. En Éxodo 3, 7, 8, Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios no solo los liberó con señales y maravillas, sino que los convirtió en una nación poderosa, con identidad y propósito. La humillación que sufrieron fue el proceso que los llevó a conocer el poder de Dios y su fidelidad. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios ve y escucha cuando eres humillado y tiene un plan para levantarte. Israel sufrió por años, pero Dios ya tenía preparada su liberación. La esclavitud de hoy puede ser la plataforma de tu bendición mañana. Los israelitas eran esclavos, pero fueron llamados el pueblo escogido de Dios. Dios no solo te saca del dolor, sino que te lleva a un propósito mayor. Israel no solo fue liberado, sino que recibió una tierra prometida. Si alguna vez has sentido que vives en una temporada de humillación y sufrimiento, recuerda que Dios escucha tu clamor. Él puede transformar tu dolor en un testimonio de victoria. Esther, de mujer humillada a salvadora de su pueblo. Esther era una joven judía huérfana y sin importancia social en el imperio persa. Cuando el rey Asuero desechó a la reina Vasti, se organizó un concurso para elegir una nueva reina, y Esther fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes. Desde el principio, Esther tuvo que ocultar su identidad judía por miedo a ser rechazada. A pesar de convertirse en reina, no tenía verdadero poder.
y su vida dependía de la voluntad del rey. Pero cuando Amán, un alto oficial del rey, orquestó un plan para exterminar a los judíos, Ester tuvo que enfrentar el riesgo de humillación y muerte para interceder por su pueblo. En Ester 4:14, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Ester decidió arriesgar su vida y presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que podía costarle la vida. En Ester 5:2, Dios le dio favor ante el rey, y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Gracias a su valentía, Ester logró salvar a su pueblo de la destrucción y desenmascaró a Amán. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar a los humillados para hacer cosas grandes. Ester era una huérfana sin poder, pero Dios la levantó como una salvadora. Las humillaciones pueden ser parte de tu preparación para un propósito mayor. Aunque Ester vivió con temor y limitaciones, Dios tenía un plan poderoso con ella. Tu mayor prueba puede ser el momento exacto para que Dios te use de manera extraordinaria. Si alguna vez has sentido que eres pequeño o sin valor, recuerda a Ester. Dios puede estar preparándote para un momento clave que cambiará tu destino y el de muchos otros. Pedro, de la humillación de negar a Jesús a ser el líder de la iglesia, Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero en el momento más difícil lo negó 3 veces. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro sintió miedo y, en lugar de defender su fe, mintió para protegerse. En Lucas 22, 61, 62, después de su tercera negación, dice: «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera lloró amargamente». Pedro había fallado de la peor manera, y su corazón estaba lleno de vergüenza y humillación, pero Jesús no lo desechó. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró con una pregunta poderosa: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21:15. Jesús le preguntó 3 veces, la misma cantidad de veces que Pedro lo había negado, dándole así la oportunidad de reafirmar su amor y restaurar su llamado. Ese mismo Pedro que se avergonzó y huyó fue el que en Pentecostés se levantó con poder y predicó ante miles, llevando a 3,000 personas a la salvación. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios no te define por tus fracasos ni por tus momentos de humillación. Pedro falló, pero Jesús lo restauró. La mayor humillación de tu vida puede ser la preparación para el mayor llamado de Dios. Pedro pasó de negar a Jesús a ser un pilar de la iglesia. Dios ve más allá de tus errores y te llama por lo que puedes llegar a ser. Si alguna vez te has sentido indigno por tus errores o por el pasado, recuerda a Pedro. Dios es un Dios de segundas oportunidades y su gracia es más grande que cualquier humillación. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio y quiero decirte algo muy importante. Las humillaciones que sufriste no fueron en vano. Dios no permitió que pasaras por esos momentos para destruirte, sino para prepararte para algo mayor. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que Dios puede usar las humillaciones de tu pasado para cumplir su propósito en tu vida? Si tu respuesta es sí, comenta ahora mismo: Dios transforma mi humillación en gloria. Al hacerlo, estarás declarando en fe que Dios está obrando en tu historia, que nada de lo que has vivido ha sido en vano. Pero esto no termina aquí. Dios ha comenzado algo en ti a través de este mensaje, pero quiere seguir hablándote. No permitas que este estudio quede solo como una reflexión pasajera. Es tiempo de actuar. Toma acción ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
No permitas que el enemigo te robe esta enseñanza. Cada nuevo estudio te llevará a un nivel más profundo en tu relación con Dios. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Hay muchas personas que han sufrido humillaciones y creen que no tienen propósito. Tú puedes ser el instrumento que los ayude a descubrir que Dios tiene un plan más grande. Tómate un momento en la presencia de Dios. No te apresures a salir de este video. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor: aquí estoy, transforma mi historia. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida y sane cualquier herida del pasado. Recuerda esta promesa: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Dios no ha terminado contigo. Las humillaciones que viviste son solo el proceso para la gloria que Él quiere manifestar en tu vida. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.